Bienvenidos a Animales del Alma. Mi nombre es María del Pilar Zamarra San Joaquín y soy la autora del libro Flores de Bach en Animales, Camino de Sanación y Conciencia en el amor a nuestros amigos del alma. Hoy vamos a seguir con el tema de la limpieza y el orden, con más trucos. Algunos sirven independientemente del tipo de animal que tengamos en casa, pero me voy a centrar una vez más en los gatos y también en el ajuar de los gatos. Como en vídeos anteriores, en la descripción del vídeo abajo os detallo los temas porque son audios largos, yo los llamo clases de audio-vídeo. Y hoy también, además de unas diapositivas para que lo sigáis con más facilidad, pues añadiré algunas fotos sobre cosas que voy a ir comentando. Bien, son 10 apartados y el primero voy a hablar sobre la costura. Mirad, es una manera de cuidar la ropa. Coser los descosidos que se hacen a veces accidentalmente y demás. Si metemos a la lavadora una prenda que tiene un descosido pequeño, solamente por el hecho de las vueltas que da la lavadora y demás, nos arriesgamos a que esa costura salga más rota una vez que se haya lavado. Entonces es importante mantener la ropa y dedicarnos a reparar. Es decir, aunque no seamos unas personas muy entrenadas en el tema de coser o no seamos capaces de confeccionar una prenda, pero por lo menos los pequeños arreglos de coser botones y de coser descosidos, eso como mínimo, ¿no? Ya no digo coger bajos y cosas así, eso es importante. Y eso también pasa en el ajuar textil de nuestros animales. Por el caso de los perritos a veces tienen abriguitos, en el caso de las cunas es más difícil que se desmonten, pero a veces los bordes de las mantitas, pues los jaretones que vienen de fábrica a veces se deshacen un poco y se deshilacha y es una pena tenerlo así. Entonces, yo os diría con esto, por supuesto que en internet hay 100 millones de trucos de cosas y veo que se utiliza cada vez más el pegamento. Pegamento de pistola de cola caliente para unir piezas textiles, incluso a la hora de confeccionar algo que a mí me gusta mucho y que he compartido muchas veces ya también incluso también en el canal de Telegram, pero aquí tenéis algún vídeo en el canal de YouTube sobre hacer juguetes a nuestros animales. Y yo no soy partidaria, o sea, un juguete de tela cosido, eso, si lo coses bien, va a durar muchísimo. El pegamento de cola caliente en principio también dura, pero antes o después, eso una vez que salta, incluso el trozo de pegamento que da duro se puede despegar y sería una pieza pequeña que puede tragarse el gato o el perrito, etcétera. Entonces a mí no me gusta utilizar pegamento en ciertas cosas. Y tener un costurero básico no abulta mucho y es muy asequible. Tener pues tijeras, hilos de colores básicos, las agujas, etcétera, ¿sabes? Tampoco hace falta gastar mucho dinero y en una caja que tengamos en casa, en una lata de galletas vacía, en cualquier sitio que nos guste, e incluso pequeño, podemos tener un costurero básico. Y si no somos muy hábiles con la costura, pues es porque nadie nace sabiendo coser. Es ponerse, es coger un trozo de tela que no nos sirva para nada y ponernos a practicar ahí, a hacer costuras o a coser botones. Yo he aprendido bastante, por ejemplo, haciendo manualidades de fieltro, que es algo muy fácil, y empecé poquito a poco, que me gustó, y para hacer cositas para vender en los mercadillos para beneficio de las protectoras. Y empecé más con el fieltro, porque fijaos, en mi familia hay una tradición tremenda de costureras, pero a mí no me entraba eso, era algo con lo que no me entretenía, no me gustaba. Me gustaba vestir a las muñecas e imaginarme pues cómo les podría hacer ropa, pero luego no me gustaba para nada mi abuela, la mujer, intentando que yo tuviera un costurero desde pequeña, nada, la única de la familia que no cosía. Y estudié enfermería y aunque suene un poco fuerte, aprendí a coser en carne humana. Y ya dices, bueno, pues claro, la cosa está en que yo, por ejemplo,
coso tela y no, no llevo dedal. O sea, no sé, porque yo he aprendido a coser sin dedal. En carne humana no se cose con dedal. Bueno, porque aprendí en paritorio a dar puntos y estás con guantes, pero no con un dedal, ¿entendéis? Y sin embargo ahora, pues una de mis aficiones, me gusta mucho hacer ropa para muñecas, porque tuve una temporada en la que ayudaba a mi madre a restaurar muñecas precisamente para donarlas a niños. Y, y a mano coso de una manera decente, pero a máquina se me da fatal. Entonces, quiero decir que no os desaniméis, que todo es ponerse y practicar y practicar y practicar. Y bueno, como mínimo para mantener el ajuar de nuestros animales, que tampoco son costuras que haga falta que sean muy artísticas, pues sujetar eso, que no se nos deshaga el borde de una manta, etcétera, creo que todos podéis hacerlo. En segundo lugar, hablaríamos de otras reparaciones, otro nivel, cuando os animo a que hagáis cosas de bricolaje, rascadores, etcétera. Y alguno piensa, pues, que hay gente que puede pensar que no se da buena maña, bueno, que le cuesta el tema de las reparaciones en general. Claro, es que reparaciones hay de muchos tipos, de electricidad, de fontanería. Yo en esos fregados tampoco me meto, ¿no? Pero lo que es un poco, bueno, digamos también para bricolajear lo básico, y hay algo que también tengamos en cuenta. No porque compres una buena herramienta vas a poder hacer algo bien. Las herramientas no hacen las cosas, te ayudan a hacerlas tú, pero eres tú el que tiene que hacerlas. Entonces, si no eres muy habilidoso, por muy buenas herramientas que te compres, al final lo que haces es acumular herramientas. Y precisamente en la magia del orden se trata de simplificar y de tener en casa lo que vamos a necesitar. Entonces, tampoco os aconsejo que os emocionéis mucho en ese sentido. Para mí, que es importante mantener en casa y reparar, y que difícilmente a lo mejor vamos a encontrar un manitas que lo haga por poco precio y tal, algo que merece la pena que nosotros aprendamos a mantener. El tema, en lo que se refiere a los animales, imprescindible para mí, la seguridad en las ventanas, el tema de las mosquiteras, saber hacer un bastidor con una tela metálica, todas estas cosas. Esto es importante, porque las ventanas, insistiré con el tema de la ventilación de la casa y luego también para que los gatos tomen el sol. Entonces, para que estemos tranquilos mientras ellos están tomando el sol con la ventana abierta, si es en invierno que la ventana está cerrada, entra el sol entre cristales, no va a haber problema, pero ya digo que necesitaremos ventilar. Entonces, esto es algo muy importante. Y también para su seguridad, por ejemplo, tenemos un árbol de estos de rascadores o un conjunto que hacemos con cajas que tiene varias alturas. Pues en ese caso se necesita que tenga estabilidad al tener más altura y es importante con una escuadra fijarlo con unos tornillos a la pared para que no vuelque. Entonces, llamar a una persona para que te haga solamente un taladro, hombre, sí. Si tienes a alguien en casa que lo hace bien, si tienes algún amigo que te lo pueda hacer bien, pero llamar a un profesional para que te lo haga, pues no compensa, ¿no? Y son cosas que al final nos toca aprender a nosotros a hacerlas sí o sí. En tercer lugar, en cuanto al orden y la limpieza de los utensilios de limpiar. Esto puede parecer una tontería, pero no lo es. Es decir, uno termina de hacer la limpieza doméstica y la fregona, por ejemplo, no puede quedar de cualquier manera. Sobre todo si te has dedicado a quitar alguna mancha de pis del suelo o de vómito de nuestro animal. Hay gente que, bueno, si tiene un animal, por ejemplo, un cachorro, un perrito que está aprendiendo o un gato que por estrés o por lo que sea tiene una racha de orinar fuera del arenero, pues acabas teniendo una fregona solo para eso, porque de lo contrario, la fregona de para todo, pues al final va a terminar oliendo a pis. Las fregonas afortunadamente no son demasiado caras y bueno, te puedes permitir decir, bueno, cuando esté muy mal la tiro. Pero hay trucos estupendos para mantener las fregonas bien limpias. Sencillamente con agua caliente se echa chorro de vinagre blanco de limpieza, un poco de bicarbonato, aquello empieza a hacer un poco de espuma y sobre todo echamos un cacito de percarbonato
en polvo, que esto lo venden en los supermercados para blanquear la ropa en la lavadora y quitar manchas. Metes la fregona, la mueves ahí, eso empieza a hacer espuma, la dejas un buen rato, el agua se pone negra, la fregona se queda blanca y se quitan los olores. Y de esa manera mantenemos, ya después de fregar el suelo, cuando la casa está muy sucia, no es coger, tirar el agua y ya está, sino que conviene coger un poco más de agua y limpiar esa fregona, ¿no? Entonces, acostumbrarnos a ese tipo de cosas hace que nos dure más tiempo todo y evitamos olores también en la fregona o en los utensilios o en las bayetas con las que estemos limpiando. Os comentaba el otro día que las bayetas de microfibra, que son un gran avance porque nos ayudan mucho tanto para controlar temas de alergias, para quitar muy bien el polvo, ácaros, demás. También ayudan para quitar los pelos. También es útil si tenemos, por ejemplo, el gato, que ya hemos hablado de que no conviene bañarlos, pero hay veces que sí necesitan que les pasemos a lo mejor pues al venir del veterinario, por ejemplo. Vienen del veterinario y les han hecho una ecografía. Entonces, pues les han puesto gel o alcohol por la tripa y huele muy fuerte. Entonces coges una bayeta de microfibra, la humedeces con agua templada y un pelín de jabón neutro, jabón casero, jabón tipo de Castilla o jabón lagarto, se lo pasas un poco por la tripita y ahí pues también si le han afeitado un poco, pues le ayudas a quitar todos los pelillos que queden. El animal no se los traga porque si no, compulsivamente y por quitarse ese olor va a estar lávate que te lávate a la vuelta del veterinario y terminan tragando un montón de pelo y chupando ahí todo el alcohol. Entonces, ese tipo de cosas, las galletitas de microfibra vienen fenomenal. Tener una para la higiene de los gatos, otra para la higiene, para lavar el transportín, cuando llegamos del veterinario, por cierto. Pero os comentaba el otro día que es muy importante, al lavarlas, no utilizar suavizantes, porque entonces se estropean, pierden propiedades. Olvidé decir que pasa lo mismo con la lejía. Las galletas de microfibra no son las más aptas para limpiar con lejía. Y luego otros utensilios de limpiar, para los que tenemos gatos también son muy útiles los rollitos de bolsas de recoger los excrementos de los perros, porque son unas bolsas pequeñitas. Está bien tener en casa un rollito de estos, porque hay veces que pues eso vomita o lo que sea, o se hace algo en algún sitio que no debe y tal, y dices, bueno, lo recojo con papel de cocina. El papel de cocina y las toallitas y todas esas cosas, acostumbraros, no las tiréis por el inodoro porque al final se hacen atranques. Eso tiene que ir a la basura, pero claro, eso en principio huele bastante. Lo echas en una bolsita de estas pequeñas, haces un nudo y eso, aunque lo tires a la basura, pues ya no huele tanto. Entonces, tienen bastante utilidad o sencillamente para ir recogiendo lo que a diario hace el gato en su caja de arena, atarlo bien y luego añadirlo a la basura del resto de casa a la hora de ir a tirar la basura. Y luego hay otros limpiadores que están, no lo he comentado hasta ahora y yo los utilizo, que son estos tipo, a ver, te quitan el 90 y tantos por ciento, 99% de bacterias, hongos. Se pusieron muy de moda, aunque ya existían antes de la pandemia, para la eliminación de coronavirus en superficies, pero en general lo que sí es cierto es que estos limpiadores los hay en marca blanca, pero para que os suene marcas, aquí en España tenemos Sanitol, tenemos, creo que se llama Sanicentro, otra, y Asevi. Esas que yo vea habitualmente en los supermercados, pero estoy segura de que hay más marcas. A mí personalmente Asevi me gusta mucho porque tiene un perfume bastante suave. Sanitol también. He utilizado todas, pero ahora las que más me gustan a mí son Sanitol y Asevi. Y con eso prácticamente es con lo que limpio los baños. Entonces, la verdad es que tiene muchas propiedades. Y en fregasuelos, esto viene bien en casas de acogida, donde hay muchos gatos y demás. No es algo que sea muy fuerte para ellos, para su olfato. Y en casas de acogida, que a veces llegan gatos nuevos, los que estaban, bueno, pues se molestan un poco, empiezan a orinar, a marcar, todo esto para desinfectar, limpiar y quitar también todo ese tipo de olores, vienen bastante bien.
Del Sanitol Textil sí os hablé el día que comentamos lo de la colada, que ese es específico para echar a la lavadora, pero este es el que se utiliza, este es el desinfectante para superficies, que aunque luego por puro marketing o lo que sea han sacado que si el de baños, que si el de... Yo utilizo el multi, el que sirve para todo, lo mismo limpia el lavabo que los azulejos, etcétera. Si bien, como os comenté, para los areneros, por costumbre, probablemente desde que estuve en el centro de acogida, los limpio con lejía diluida en agua y luego los aclaro mucho. Y los seco bien con papel de cocina. Otro truco en cuanto al orden y limpieza con los utensilios de limpiar, tened atención a la aspiradora, que ya os dije el otro día que, bueno, a mí, por ejemplo, las tipo rumba estas que van solas, pues en el tipo de suelos que tengo en mi casa no me resulta útil. Tampoco son muy útiles cuando tienes varias alturas en una casa de 2 plantas o un dúplex y que tienes uno arriba y otro abajo, eso vale una pasta. Entonces, una aspiradora buena que te sirva también para las tapicerías, para pasarla por el sofá, para todo, está bien. Pero además del tema de la bolsa o el depósito, tal, pues luego tiene los filtros, todo eso hay que cuidarlo. Y tened en cuenta que independientemente de las indicaciones que diga el fabricante y aunque esté indicado para el uso de mascotas en casa, dependiendo del número de animales que tengamos y sobre todo si los hay de pelo largo, pues va a haber que estar más a menudo pendiente de estos filtros y de limpiarlas y de todo. Hay trucos, antes vendían unas bolsitas con unas bolitas que se metían dentro, o sea, se aspiraban y estaban ahí dentro de la bolsa el tiempo que duraba esa bolsa. Pues para que no oliera mal al ir usando la aspiradora, que con el tiempo a veces coge un poco de olor también. Este perfume tampoco era muy agresivo, normalmente es tipo lavanda. Y yo he visto algún truco en internet, coger sencillamente papel de cocina, hacerlo trocitos, echar algunas gotitas de aceite esencial, de lavanda por ejemplo, aspirarlos y entonces eso queda ya dentro de la bolsa y también hace que el olor pues sea más agradable. Está bien. Otra cosa muy importante a tener en nuestro kit de limpieza habitual son guantes, tanto los de fregar, que también sirven humedecidos, ya lo hemos visto, para quitar pelos en algunas superficies, como desechables, pues esto para algún día que, yo qué sé, el animal tiene diarrea o cualquier cosa, te tienes que poner ahí a limpiar porque hay una liada en el baño que para qué. Pero acostumbraos siempre, porque de esto yo como enfermera entiendo la importancia que tiene el lavado de manos de toda la vida. Parece que con la pandemia la gente se iba a mentalizar un poco más del tema y yo creo que no, yo creo que ya a la gente se le fue porque además mucha gente se aficionó terriblemente a los geles hidroalcohólicos, que yo estaba espantada porque eso sencillamente iban a crear, estaba claro, problemas dermatológicos, de falta de inmunidad en la flora, en la barrera natural de la piel, etcétera, ¿no? Entonces la gente prefiere eso, el gel, a lavarse las manos. Pues mira, donde esté un buen lavado de manos con agua, con un jabón de pastilla, menos jabones líquidos, que también tienen productos y detergentes más agresivos para la piel, sencillamente jabón de pastilla y te evitas muchos problemas. Sobre todo pues a la hora del tema de los parásitos. Esto es importante con los niños. Y os he comentado alguna vez cuántas veces hay lombrices en casa. Yo lo he visto en la consulta de pediatría. La culpa se la lleva el perro, se la lleva el gato y para nada, ellos están desparasitados periódicamente. ¿Por qué hay lombrices en casa? Porque el niño juega en el parque y es el niño el que lleva los parásitos a casa. Entonces, bueno, cuidado con esto, ¿de acuerdo? Acostumbrarse al lavado de manos pues antes de comer, después de hacer las necesidades, después de manipular la caja de la arena, aunque usemos la pala. Esto es importante. Bien, en cuarto lugar, a mí se me escapa el tema de las alfombras. El tema de las alfombras para mí ha sido una pesadilla tan grande que directamente tienen muchas ventajas, ¿eh? La calidez, sobre todo en invierno, en según qué tipo de casas, en según qué tipo de suelos. Pero yo al final es una de las cosas que me ha resultado muy fácil a la hora de simplificar y poner orden en el hogar. He ido quitando
alfombras y regalando alfombras, pero a casco porro. Y al final me resulta mucho más fácil que sean alfombras más pequeñas o incluso algunas que se pueden meter en la lavadora. Digo lo mismo que con la aspiradora. Si a la lavadora le metes cosas que tienen un montón de pelos, pues tendrás que tener más cuidado de mantenerla, como expliqué el otro día cuando hablaba de la colada, y hacerle un lavado aclarado después de haberla usado, de estos lavados de ciclo corto con agua fría 15 minutos y vinagre, pero también tener cuidado del filtro, secar bien el cajetín para evitar hongos, bueno, todas estas cosas, ¿no? Entonces, cuidar la lavadora si se usa mucho y si se usa mucho para temas de cosas que tengan pelos, desde las fundas de las cunas, etcétera, etcétera, pero también sobre todo el tema de las alfombras y alfombrillas. Las que no se pueden meter a la lavadora por su tamaño o por los materiales que tiene, por sus características, bueno, pues el truco este típico de echar polvos de bicarbonato, de dejarlo actuar por lo menos 30 minutos a gusto y después ya a aspirarlo. Con eso se quitan olores, se quitan algunas manchas, etc. Debajo de los comederos y de los bebederos hay gente que recomienda, sobre todo para que no se deslicen, si no tienen una base antideslizante, pues el poner comederos o bebederos encima de una alfombrilla ayuda a que no se muevan y el animal coma más a gusto. Tened en cuenta que toda la comida que eche fuera y demás, pues luego esa alfombrilla va a haber que limpiarla. Entonces las van sacando unas ahora que son de silicona, que la verdad que se limpian muy bien. En cuanto a los felpudos, pues nos pueden servir como una herramienta muy interesante en el caso de los gatos, como uno de los rascadores que más les gusta, que es más efectivo y más barato. Hay gatos que pasarán, pero hay gatos a los que les encantará. Un felpudo de... hay algunos que son así como de fibra de coco, en fin. Es ir dándote cuenta un poco de... Si en el felpudo de casa le tienes un día dentro por lo que sea, porque lo has limpiado lo que sea, y ves que el gato va a rascarse, toma nota, ¿vale? Y hay felpudos que son baratísimos. No quiero hacer propaganda de una marca franquicia sueca de 4 letras que está en muchas partes, pero la verdad es que ellos tienen un felpudo básico que yo he utilizado muchas veces para rascador, tanto en horizontal como en vertical si lo pones clavado en la pared. Y después hay otro tipo de alfombrillas que a mí me gustan bastante, que son de goma y que se colocan delante del arenero. De manera que cuando el animal sale del arenero, tanto si es un arenero cerrado con puerta como si es un arenero al descubierto, él tiene un lugar, uno de los lados por el que tiene la costumbre de entrar y salir. Entonces ahí ya se queda, digamos, el primer golpe de lo que lleven las patitas de la arena aglomerante o del tipo que sea. Y de esa manera vamos a evitar tener más arena suelta por el cuarto de baño o por toda la casa, etc. Eso sí, tened en cuenta que si vamos a usar alfombrillas o lo que sea para ayudarnos en la higiene de esas zonas básicas como son la zona de comer, la zona de beber y el arenero, luego es un elemento más para limpiar y para mantener. Entonces eso ya vosotros veréis si os compensa, si os interesa o si no, porque lo que no puedes hacer es tenerlo y dejar que ahí se vaya acumulando de todo, porque al final son olores que el animal, pues como sea un gato un poquito sensible, puede terminar incluso utilizándolo para orinar también en esas alfombritas, bueno, en fin, que se puede organizar un buen lío si no lo mantienes limpio. En quinto lugar, os he insistido mucho en el tema de ventilar para que el aire en casa sea limpio y demás, saludable, con seguridad, ya os lo he dicho al principio con el tema de las ventanas, evitar perfumes tanto para nuestra higiene personal como para los productos de limpieza y sobre todo para la colada, claro, y sobre todo para la colada de ellos, exenta totalmente, vamos, lo que huela al detergente nada más, pero ni suavizantes, ni perlas de perfume, ni nada de eso. Y sin embargo, sí os insisto una vez más en el tema de las feromonas. Como después de fregar un sitio donde el animal haya hecho pis sin querer,
fuera del arenero y después de fregar ahí, pulverizar feromonas. Así evitamos, en teoría, porque en la práctica yo comprendo que cada gato es un mundo, que repita en el mismo sitio y que se convierta en un hábito, un sitio que elija nuevo y aparte y fuera de la caja para hacer sus necesidades. De manera que esto es importantísimo. Si no tenemos en ese momento a mano feromonas que, por lo menos en spray, como ya os comenté el otro día, para echar en los 4 puntos, en las 4 esquinas dentro del transportín, como mínimo, si no tenéis difusores de feromonas, como mínimo las feromonas en spray para cuando hay que salir al veterinario es importante, o de viaje o de lo que sea. Entonces, algo que no lo sustituye, pero que puede venir bien y al animal le puede venir, sobre todo, bastante bien como estimulación ambiental para relajarle y demás, es el tema de la catnip, principalmente para ayudarle a vincularse con el ajuar. Llevas un rascador nuevo, un juguete nuevo, si llevan catnip y el animal es sensible a la catnip o valeriana y es sensible a la valeriana, etc. Os he comentado en la introducción a la sanación con gatos, en uno de los capítulos, creo que es en el 6º, y hablo del jardín aromático con hierbas secas. Entonces, esto es importante, conocer qué hierba seca le atrae a tu animal para jugar y esto le puede servir, pues esto, para vincularse a esa cuna nueva o ese sitio nuevo que tenga para jugar en su espacio. En lo que se refiere al ajuar, que vamos a entrar ya de cabeza a hablar de este tema, quiero dejaros claro que no es lo mismo para todos. Va a depender mucho del espacio que tengas en casa, de tus posibilidades, por supuesto, y del gato. Pero incluso para el mismo gato, no es lo mismo de cachorro que cuando es adulto, que cuando es un gato senior, cuando es un gato muy mayor. Es un gato muy mayor y nos vamos a tener que quebrar las meninges a ver cómo le estimulamos porque juegan menos, no juegan con cualquier cosa, como un cachorro pequeño que le lanzas una pelotita de papel y juega. El cachorro va a necesitar tener una caja de arena más bajita y los comederos en el suelo. El adulto, para evitar problemas con la digestión, se recomienda que los comederos estén un poco más elevados. Por ejemplo, probar encima de una caja de zapatos vacía a poner el comedero a ver si le gusta y así come mejor, sobre todo en gatos que tengan facilidad para vomitar. Aunque, abro paréntesis, por supuesto que si tu gato vomita, consulta al veterinario. Pero muchas veces hay dificultades solamente es por el tema postural, ¿no? Entonces, en un gato senior esto es todavía más importante y a veces si es un gato mayor, pues vamos a necesitar en el ajuar pequeños escalones para ayudarle a subir y bajar del sofá. En fin, que esto cambia mucho con la edad. No se va a subir tanto al árbol rascador, no va a necesitar muchas alturas, pero sí sitios cómodos, más mullidos, más calentitos. En fin, lógica, pura lógica. Bien, en 6º lugar, y ya vamos de lleno al tema del ajuar. Hice un vídeo corto, que está también aquí en esta lista de reproducción, sobre orden y limpieza en el hogar con animales. Uno es sobre el ajuar del perro y otro el ajuar básico del gato. Habría que sumarle más cosas, como por ejemplo el transportín, corta uñas, pero bueno, es que era un vídeo corto, didáctico, sobre todo pensando en niños, ¿no? Mirad, en cuanto al ajuar, el tema de los comederos, además de eso que os acabo de comentar, de que para mí es más importante el tema de elevarlos que el tema de qué tipo de comedero estemos hablando, pero siempre se dice que se recomiendan de porcelana, de vidrio, de acero inoxidable y los de plástico no, porque acumulan olores, acumulan bacterias, luego puede haber problemas en gatos más mayores con acné en la barbilla, acné felino. Estamos de acuerdo, pero vamos a ver, con calma. Primero, sobre todo evitarlos para el agua, porque si tienen olores, es muy importante que los gatos beban agua porque el órgano diana del gato es el riñón y que tenga el recipiente un olor extraño puede hacerle rechazar el hecho de beber. El hecho de comer también, pero menos. ¿Por qué? Porque la comida en sí ya tiene un olor apetitoso. El agua no tiene que oler a nada. El agua es inolora, incolora e insabora, ¿vale? Sin embargo, en los gatos de colonias, pues vamos a utilizar comederos de plástico, porque es lo más asequible. Es más, vamos a reutilizar.
Y lo que vamos a hacer muchas veces es de estas bandejas en las que vienen alimentos, porque quieras o no quieras, aunque tú quieras reducir y llevar una filosofía como antiguamente cuando íbamos a comprar el pan con nuestra bolsa de tela o íbamos a comprar cosas que eran a granel, pero hoy día es que quieras o no quieras, hasta las zanahorias te vienen en bolsa de plástico, en fin. Entonces muchas veces vienen bandejas de poliespán o de plástico que, bueno, pues las reutilizamos para dar de comer a los gatos de colonias. Y esto, pues como es ir juntándolas y es ir desechándolas de vez en cuando. Al final las vamos a reciclar con los plásticos, pero les damos una segunda vida, o sea, reutilizamos, ¿vale? Con lo cual tampoco es como para echar un grito al cielo y decir, ay, es que no hay que utilizar cacharros de plástico para comer. Pues sí, se pueden utilizar. Entonces, no hay ningún problema. Y en cuanto a los de acero inoxidable, ojo, que sea de buena calidad. Porque a mí me pasó con uno que compré una vez y eso de acero inoxidable, bueno, yo no sé lo que tenía. Entonces, mucho cuidado. A mí la verdad es que me parecen muy útiles, por ejemplo, los grandes, por el tamaño que tienen, para que sean ligeros y no pesen mucho, para los perros me parecen fenomenal. Pero para los gatos, que van a ser de todos modos pequeños, que no pesan mucho, pueden ser de porcelana, a mí me gustan mucho más los de porcelana que los de acero inoxidable porque no me fío, ya digo, de las calidades. ¿Por qué os comento que hay que relajarse un poco con esto de los comederos de plástico? También en casa, ya no en las colonias, en casa. Primero, me podéis decir y con razón, pilar las fuentes de beber agua a los gatos, que son tan recomendadas también por los veterinarios para que beban más agua, etcétera, principalmente son de plástico. Bien es verdad que las fuentes llevan filtros y esto también hace que el agua siempre esté más limpia. En segundo lugar, las tolvas. Las tolvas, que las hay de agua y también las hay de pienso, principalmente son de plástico y son muy útiles. Y los comederos automáticos cuando nos vamos de vacaciones. Entonces tampoco hay que echar, como digo, el grito al cielo. Y una utilidad que yo le veo muy buena a los comederos de plástico, precisamente cuando sales de viaje con el animal o cuando tienes que llevar algo de comida o previsión de comida y agua en el transportín. No te puedes arriesgar a llevar un recipiente que con un golpe se parta y se rompa. El de vidrio la que puede liar, el de porcelana también puede saltar en trozos y cortarse el animal. Y los de acero inoxidable, como digo, en general suelen ser grandes y aparatosos. Entonces, la verdad es que para mí, yo no desecharía en absoluto el tema de usar comederos de plástico, siempre y cuando se repongan, cuando se ve que ya pues están más desgastados, etcétera, y que se tenga una buena higiene con ellos. Eso es lógico y normal. Bueno, más cosas importantes del ajuar. El cepillo, os he hablado varias veces, os he hecho algún audio que tenéis ahí en la lista de podcast o en la lista de reproducción de Hermano Gato sobre el tema del cepillado. Para mí el descubrimiento del siglo ha sido el cepillo de silicona, que bueno, ya digo que como no me pagan no tendría por qué decir marcas, pero bueno, os lo digo, fue pues en una oferta pillé el de la marca Kong y ha sido genial, porque para ellos es muy relajante, es como si la madre les pasara la lengüita. En cuanto al cepillado, ya os he hablado del cepillo de silicona, el cepillo Kong. Os pongo ahí una foto que me resulta simpática de cuando descubrí sus utilidades. Y bueno, ¿a mí en qué me ha ayudado este cepillo? A que se relaje gatos que lo necesitaban, ¿vale? Luego hay gatos que cuando tú tienes un gato en acogida o llega un gato adulto a tu casa, hay veces que no se dejan cepillar porque no están acostumbrados. Entonces, es un tipo de cepillo que ayuda a que el animal acepte muy bien el cepillado, con diferencia, pero con diferencia, ¿eh? Que yo tenía un gato que, bueno, se dejaba cepillar, pero no. Y con esto es que se te planta, vamos. Hay otro elemento, porque hay otra marca, la de Furminator, ¿vale? Pero los hay tipo Furminator, sin ser de esa marca. Sabemos que lo que tienen son las púas muy juntitas y efectivamente ayudan muy bien a quitar pelo muerto. Antes de que existieran esos cepillos, ¿sabéis lo que yo utilizaba?
en gatos de pelo corto para quitar así zonas con pelo muerto y demás. Algo baratísimo y al alcance de cualquiera. Una lendrera. La lendrera de quitar los piojos a los niños. Ese tipo de peine que también tiene las púas muy juntas, que hoy día también los hay metálicos, pero antiguamente eran de plástico. Y también me resultaba tremendamente útil. Ahí lo dejo. Quiero decir que un peine que digáis, pues este peine va a ser para el gato, que veis que tiene las púas muy juntas, a veces también puede ser útil, pues por ejemplo, detrás de las orejas, en zonas donde a veces se les hace nudos. Esto cada uno conoce a su gato y el tipo de cepillo que le puede ir bien o que acepta mejor. Pero ya os digo que con el Kong sí sale bastante pelo, les deja mucho brillo, les relaja muchísimo. Entonces, aunque es un gasto, me compensa. Para mi clan, me compensa. En el ajuar, en cuanto a este tema del confort, digamos, este apartado del confort, las camas, encontré hace poco un vídeo y decía, compra la cama más barata que encuentres para tu gato hasta ver qué tipo de cama le gusta. Lleva razón. En realidad, es que si tú le preguntas al gato, ¿quieres una cama? Te miraría como diciendo, ¿qué? Si tengo la tuya. ¿Qué te vas a gastar en una cama, en una cunita? ¿Para qué? Si yo duermo donde me da la gana. O sea, si fueras gato, responderías así a la pregunta, sí o sí. Entonces, bueno, como eligen ellos, pues mira, ahí podéis reciclar cualquier cosa, desde, por ejemplo, una maleta, que se os haya roto la cremallera y ya no la vayáis a usar como maleta, le ponéis dentro unas mantas o un cojín y ahí tiene ya una cuna o una cama. O sea, es que yo en el tema de cunas, al final me las han ido regalando, traspasando gente que les ha fallecido su gato. Pilar, tú que tienes gatos, toma, o para ti o para la prote, que yo he regalado a la prote también cunas, en fin. Pues eso, porque al final te llueven cunas, como te llueven mantas, y es algo en lo que, bueno, a veces merece la pena en casos puntuales. Hay unas que a mí me gustan mucho, que son estas súper peludas, en plan como antiestrés, y la verdad es que, pues para los que tengo así más sensibles, son geniales, porque ellos se quedan fritos como si fuera la tripa de su mamá. Pero esas cosas yo me dedico a pillarlas cuando hay ofertas. Mientras tanto, el presupuesto es para comida y veterinario, básicamente. Bien, apartado 7. Vamos a hablar ya del ajuar en lo que se refiere a la salud. No comenté el otro día sobre, por ejemplo, para limpiar ojos, oídos, dientes. Es que con los gatos lo de cepillar los dientes no es tan fácil, ¿no? Al final, pues se pueden utilizar cosas que te recomiendan los veterinarios, que llevan zinc, que ahora lo han sacado también, bueno, o algas también, las algas en polvo, en fin. Pero todas estas cosas, aunque es importante, siempre con asesoramiento veterinario, más bien lo que me interesa es esto, que controléis, lo he comentado en otras ocasiones, el tema de fechas de caducidad y demás. Y para limpiar ojos y oídos, que os diga el veterinario qué usar. Pero en cualquier caso es importante que tengáis en casa gasas, siempre. Es decir, un botiquín básico que tengamos en casa para nosotros, al 100% no va a servir para los animales. Porque, por ejemplo, el betadine en ellos no se aconseja. Se aconseja la clorexidina diluida en caso de que tengan alguna herida. Por lo menos mis veterinarios aconsejan clorexidina diluida. Habrá otros que recomienden otras cosas. Pero lo básico de un botiquín, que son gasas, tener unas tijeras, en fin, esparadrapo, unas vendas, eso es universal para animales y personas. Jeringas. Importante tener jeringas en casa para dar agua o comida en caso de que estén enfermos y facilitarles también darles medicamentos, ¿vale? En la boca directamente. Hice un audio sobre la administración de medicamentos. Esto es interesante. Os voy a dejar aquí una foto sobre los símbolos, que también he hablado de esto. Yo de esto hablé sobre todo en el canal de Telegram. Cuando coges la caja de un medicamento, hay unos, por lo menos aquí en España, hay unos simbolitos, círculos o como dos triángulos, en fin. Todo esto te va a decir si ese medicamento tiene una fecha de caducidad determinada, si es con receta, si hay que guardarlo en nevera, en fin,
una serie de cosas que conviene que estemos familiarizados con esa nomenclatura, ¿vale? Bien, octavo punto. Seguimos con la salud y con elementos ya concretos del botiquín de los animales cuando están enfermos. El collar isabelino. No hace falta que lo tengáis por prevención. Se adquiere cuando hace falta. Vas al veterinario porque tiene una herida y para que no se lama la herida, tanto si es perro como si es gato, pues va a salir del veterinario con el collar isabelino puesto. Lo pagas allí, te lo compras allí y ya está. Pero ¿qué pasa sobre todo con los gatos? Los perros no es que lo lleven bien, pero llega un momento en el que se acostumbran. Pero hay los gatos, hay gatos que hasta se deprimen con el collar isabelino. Entonces hay otras alternativas que han ido saliendo y yo de esto sí he hablado bastante en el canal. Unas se inflan, es como un donut, otras se pueden hacer con tela y es como una capita. Os dejo ahí una foto. A mí es el que más me gusta, es el que toleran mejor. Hacia adelante es como un collar isabelino, si lo echas hacia atrás es como una capa, les impide lamerse o les impide rascarse si es un problema en un ojo, etcétera, ¿no? Y son blandos, son como de tela. Hay más elementos como por ejemplo la faja quirúrgica. Han operado al gatito, porque los perros están más acostumbrados a que se les ponga un jersecito, por ejemplo, pero los gatos no. Hay gatos que incluso si no están acostumbrados de pequeños no aguantan ni llevar el collar. Entonces, bueno, pues esta faja, que os dejo también ahí la foto, se hace de manera casera con un trozo de camiseta de tela de punto, se hace y se les pone y ya está. Y esto es importante porque no se pueden estar lamiendo las cicatrices. O sea, con esa lengua que tienen ellos tan áspera los gatos, pues se irritan muchísimo las heridas. Entonces no es plan. De manera que podemos reciclar camisetas, podemos reciclar jerseys, también para todo ese tipo de protecciones. Incluso también hay gente que hace cunas con jerseys, rellenándolo de fibra sintética de este tipo miraguano, que luego es la que mejor se seca una vez que lavas las cosas. La fibra de miraguano, por cierto, que a veces comprándola en mercerías y demás sale bastante cara, y yo a veces he comprado cojines en los bazares que van rellenos de esta fibra. El cojín más barato que encontraba, aunque no me gustara el color del cojín, solamente para usar el relleno. Y esa tela del cojín la he reutilizado para otra cosa. Entonces, bueno, ya para ir terminando, voy a hacer una oda a las cajas, como si yo también fuera un gato. Mirad, para un gato, os hablaba antes de que es importantísimo en el ajuar una serie de elementos. El refugio seguro es algo a lo que no se atiende lo suficiente. Es tanto más importante para el gato que la cuna, que tener un refugio seguro. Y ese refugio seguro, pues va a ser una caja. Igual que para jugar, que se meten en una caja, pero también porque se sienten seguros, ¿vale? Las cajas de la frutería, si tenéis amigos que trabajan en una frutería, eso es una maravilla, porque podéis conseguir cajas de 4 materiales distintos. Y os voy a ir dejando ahí fotos para que veáis cosas que yo he ido haciendo con el tiempo. Todo esto es que lo he compartido, ya digo, en el canal de Telegram en su momento. Resulta que el brócoli suele ir a las fruterías en cajas de corcho blanco. Claro, las cajas de corcho blanco también llegan en las pescaderías, pero te tienes que pegar luego una fregada tremenda para quitar el olor del pescado y no siempre lo consigues. Y entonces estas cajas de corcho blanco, ¿para qué sirven? Para hacer refugios aislantes del frío, de la lluvia, para los gatos de colonias libres. Entonces, eso es un tesoro. Las cajas de cartón que podamos conseguir en las fruterías, por ejemplo, las de llevar plátanos, etcétera, son un cartón muchísimo más duro y más resistente que la caja de cartón en la que te viene el pedido online de lo que sea, ¿vale? Tened en cuenta una cosa, que en el cartón, pues si el animal un día vomita sin querer o lo que sea, pues todo eso al final va a haber que ir reemplazándolo. Hay una manera muy barata de hacer rascadores que es utilizando cajas de cartón.
y son bastante duraderos los rascadores de cartón y les suelen gustar mucho. O también os pongo ahí una foto con una caja de pizza haciéndole, recortando circulitos y se meten dentro pelotitas o ratoncitos de juguete para que meta la pata y los saque. Con eso se entretienen una barbaridad. O una pelotita de papel. Entonces las cajas de cartón son otro tesoro. Se pueden hacer muchísimas cosas con cajas de cartón, sobre todo si son de estas que son más fuertes. El único problema es a la hora, bueno, pues todo lo que llega de la frutería, la verdad, yo sinceramente le pego también una fregada. Y a la caja de cartón no le puedes pegar una fregada porque te la cargas. Entonces, bueno, pues procurad coger siempre de las que estén limpias, ¿vale? Luego el otro material que vale su peso en oro, que es la madera, porque además es una pena, es que todas estas cajas terminan en la basura, realmente, y es una lástima. Las cajas de madera antes se reutilizaban muchísimo más que ahora, pues porque la gente tenía chimeneas y demás, hoy día menos. Con unas cajas de madera pequeñas, de fresón, hice lo veis en la foto, están pegadas, están puestas una con la abertura hacia arriba y otra al contrario, pegadas por la base. Le puse un trozo de césped artificial y es un elevador para el comedero. Y el bricolaje fue sencillo, lijarla un poco con una lija fina, diluí cola blanca en agua, se lo di con una brocha después de haber pasado un trapo, eso sí, se lija, se pasa un trapo para quitar el polvo, se le pasa la brocha con la cola blanca diluida en agua, eso hace como si fuera tapaporos y ya está. Y luego pegar una con otra con un adhesivo que es cola blanca, más cola blanca. Le puse unos sargentos para que pegara bien, presionando y un peso encima. Y al día siguiente el trocito de césped artificial que tenía un recorte y ala, ya está. Unos topes en las patas, en las 4 patas para que no deslice. O sea, facilísimo. Eso, por ejemplo, pero es que hay gente que con cajas de madera más grandes hacen virguerías y os voy a poner también ahí unas fotos de cunas, podéis encontrar en internet, con que pongáis cajas de frutería, bricolaje o DIY, do it yourself, que es lo mismo que decir en español, hazlo tú mismo, pues eso. Hazlo tú mismo. Manualidades con cajas de frutería, con cajas de madera, para gatos o para perros. Pero vamos, sobre todo estamos hablando del tema de gatos, que son los animales más fan de las cajas que he conocido en esta vida. Aunque también se pueden hacer muchas cosas para conejos y demás. Y luego ya por último, bueno, además las cajas de madera también nos permiten hacer como árboles rascador. Es decir, el animal le gusta el escondite, pero además le gustan las alturas. Pues mirad, con las cajas de plástico, que sería el cuarto tipo. Hemos visto corcho, cartón, madera y las de plástico. Esta es una pena, estas las tiran también. Te sirven en el trastero para tener las cosas metidas, las puedes poner una etiqueta. Pues aquí tengo, yo qué sé, los prolongadores de no sé qué, herramientas, tal. O sea, es para clasificar cosas. Son cajas tremendamente útiles que además se apilan muy bien unas con otras y que permiten hacer cantidad de manualidades. Si cortáis con un cúter estas cajas, siempre lo digo, queda un poco áspero el reborde. La manera es con un mechero ir derritiendo un poco para dejar más suave el plástico o con una lima. Y si hace falta, para que el animal no se arañe, también se pueden recubrir con una tira de trapillo, de algodón. Los rollos que venden de trapillo, pum, 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 se va metiendo ahí y estas se juntan con bridas. Y entonces yo hice, por ejemplo, esto, que es un túnel que tienen para jugar en el patio, en el gatio, un túnel que ellos entran por abajo, pero también lo tienen por arriba. Cuando hace más fresco, quieren tomar el sol, se meten arriba. Cuando hace más calor y quieren estar a la sombra, se esconden abajo. Y tienen ese doble efecto de escondite y juguete en altura. Entonces, y esto me lo inventé, yo los llamo castellotes. Puedes poner uno o dos, entonces como ahí puse varios juntos, pues es como un gran túnel y les chifla. Es su mobiliario del gatio. Este tipo de cajas también sirven en las colonias, pues para
recortándolas un poco, lo tengo también en algunas listas de reproducción para meter debajo la comida y que no se moje, poniéndole una tabla encima. Bueno, se pueden hacer cantidad de cosas con estas cajas. Hay gente que hace incluso transportines con estas cajas, como, claro, al fin y al cabo es como una jaula también. Se pueden usar siempre y cuando se tenga idea de cómo hacerlo y sean luego seguras y queden bien cerradas, pero hay gente que utiliza estas cosas hasta para capturar, o sea que echándole maña. Y luego el tema de los juguetes que se hacen con cualquier cosita. Entonces os invito a crear. Yo para los juguetes soy fan de los calcetines, ya digo. 10º punto y lo más importante, ningún juguete juega solo. Es imprescindible nuestra presencia. Esto tenedlo claro. El animal va a requerir más nuestra presencia a que nos gastemos muchísimo dinero en llenar la casa con un montón de cosas para él. La casa necesita, el animal va a necesitar tener sus cosas y tener su espacio. Pero si el animal elige estar pegado a ti, eso es un regalo. Entonces, por algo será. En ese caso, acondicionamos el sofá y ahí cabemos todos. Y ya está. Bien, un poquito largo, pero espero que hayáis disfrutado de estos trucos, de esta clase. Y entre unas y otras, con más audios que he hecho de todo esto, pues que algo de lo que os he comentado, de lo que os he compartido, os haya sido de utilidad, bien para vuestra casa, bien para la casa de acogida, bien para la colonia felina. Muchas gracias.